Señal directa. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Pues faltan pocos días para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en Jalisco, como en muchas partes de México y del mundo, estamos de luto porque la violencia contra las mujeres no cesa. Recientemente, un caso que ha estremecido a la sociedad aquí en Jalisco ocurrió el domingo a la madrugada, cuando una mujer de nombre Astrid y sus hijos fueron atacados presuntamente por su pareja. Mi compañero Jonathan Lomelí, a quien saludamos con muchísimo gusto, ha escrito una columna respecto a esto. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues sí, así es. El día de ayer y el día de hoy escribí un par de columnas relacionadas con el caso, todo a partir de información que obtuve, debo esto sí precisarlo, ahorita de manera preliminar o extraoficial, a partir de informes policiales, a partir de reportes internos de la policía de Zapopan, y logré más o menos establecer una línea de tiempo sobre los hechos. Remarco que esto todavía tiene que ser investigado, pero bueno, todo indica, un poco como contexto para la audiencia, que Astrid, el día domingo 3 de marzo, era el día en el que ella iba a sacar sus cosas del domicilio en donde vivía con su expareja, Eduardo N., a quien había decidido dejar. Todo indica que es sorprendida por su expareja mientras ella está en el proceso final de mudanza el domingo en la noche. De hecho, la información que tengo es que es un amigo o amiga, una persona, la reportante o el reportante, de que no puede contactar a Astrid porque le prestó una camioneta para mudarse, se le hace raro, y es entonces que llegan al domicilio de Astrid. Como sabemos, la manera en que fue atacada a golpes y asesinada con un martillo, ella y su hijo Ángel, de 15 años, su pequeña de 9 años, Isabela, está muy grave, se fue a urgencias médicas muy grave, y lo que sabemos hasta este punto es que en efecto, cuando llega la policía y encuentran a Astrid y a su hijo, la niña está viva todavía, ellos estaban maniatados, habían sido brutalmente golpeados, y un poco yo lo que planteé al inicio, en la primera columna, yo planteaba un poco como el relato de lo que había ocurrido, es decir, y preguntaba si esta Astrid había reportado a alguna autoridad violencia doméstica. Cada día en 2023, que es la última anualidad que tenemos completa de los reportes de denuncias a la Fiscalía, cada día en 2023 hubo 46 denuncias de violencia doméstica, y si Astrid acudió a alguna autoridad, eso todavía no lo sabemos, lo tiene que investigar la Fiscalía, porque es muy común que en estos casos ya haya antecedentes. Me han pasado información al respecto, no quisiera yo pues mal informar porque no la tengo confirmada, pero al parecer señalan que sí hubo una tuvo no una orden de restricción contra, al parecer, no la pareja quien presuntamente la asesinó, sino con otra, pero bueno, eso tendrá que investigarse. Yo un poco planteaba eso, ¿no? Y de cara al 8M, es decir, estamos teniendo una semana de mucha violencia feminicida. La marcha se enmarca otra vez, no sé si se acuerdan, pero hace un año fue el brutal ataque en la UTEG, también en el marco del 8M. Entonces, un poco en mi primera columna yo lo que hice fue plantear este cuestionamiento, es decir, de las demandas del cese de la violencia contra las mujeres. En la segunda columna, y esa es la parte que a mí me parece más delicada y quiero ser muy cuidadoso, pero al reconstruir la línea de tiempo a partir de lo que se puede ver en las cámaras del Coto, yo tengo esto, digamos, les comparto brevemente más o menos cómo estuvieron los hechos, y la reconstrucción que hice de esta línea de tiempo, insisto, a partir todavía de información preliminar de los informes policiales de la policía de Zapopan, y de algunas versiones extraoficiales todavía de la Fiscalía, porque no pueden hablar ellos de una investigación en curso, pero todo indica que entre las 7:41 de la noche y las 8:10 entra al Coto el presunto agresor, sorprende a Astrid y a sus hijos. Él prácticamente está en un rango de media hora en el lugar, después sale y
hasta prácticamente las 23:35 de la noche, es decir, es muy probable que Astrid para las 8:30 de la noche ya hubiera sido atacada por su agresor. Hasta las 23:35 de la noche, el amigo o la amiga de Astrid reporta que no la pueden encontrar y llega la policía de Zapopan. Lo delicado aquí es que entre las 23:35 en que se recibe el reporte y las 2:25 de la mañana, es decir, más de 2 horas y 20 minutos después, logran ingresar a la casa de Astrid. Hay un contexto que me parece delicado y que tiene que investigarse. Tanto el reporte policial como un video que evidentemente pues no vamos a compartir, y con esto digamos es información delicada, pero es necesario compartirla. Hay un video y en el reporte policial se señala que cuando llegan a las 23:35 a la casa de Astrid se escuchan lamentos o gemidos de digamos, de alguien que pareciera, dice el reporte, que estuviera amordazado. Al parecer es una mujer. Yo escuché el video. Se tardan más de 2 horas y 20 minutos en ingresar al domicilio. Hay una versión de Zapopan que dice que habla el Ministerio Público del Centro de la Justicia de la Mujer y le dicen, pues busca protección civil para que forcen la entrada. La fiscalía finalmente llega hasta alrededor de las 4:25, de acuerdo a los datos de la fiscalía. Ellos recibieron el reporte después o más tarde, alrededor de las 2:25 de la mañana. A ver, aquí un punto, y con esto quiero concluir, no quiero extenderme demasiado, lo que ocurrió con Astrid es necesario que se atienda, que se detenga al presunto agresor, bueno, pero aquí hay un punto, hay 2 horas y 20 minutos en donde la policía y el Ministerio Público, directo o indirectamente, supieron que en esa casa había, ellos decían, probablemente alguien que estuviera amordazado o privado de su vida. La pregunta es, ¿qué ocurrió y por qué no entraron de manera inmediata? La ley, para quienes son abogados, señala que un policía preventivo no puede entrar a un domicilio sin una orden judicial. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí señala que ante el riesgo de la vida de alguien, estos pueden ingresar al domicilio. Es decir, aquí hay una pregunta, y es si esas 2 horas y 20 minutos que transcurrieron fueron la diferencia entre la vida y la muerte. De cualquier manera, es un milagro que la niña se haya salvado porque se fue muy grave. Es decir, demoró mucho este procedimiento. Y mi cuestionamiento en esta última columna es preguntarme y hacernos la pregunta, y creo que la investigación la investigación de la Fiscalía tiene que resolverlo, es si este hecho incurrió la policía o el propio Ministerio Público en alguna omisión, y si esto es una falta de un protocolo que pudiera replicarse en otra situación similar y que pudiera costar otra vida. Un poco ese es el planteamiento que hago en esta segunda columna. Desde luego, insisto, lo hago con mucho cuidado, es todavía información extraoficial. La línea de tiempo, la investigación de los hechos y la versión definitiva la dará la fiscalía, pero digamos, la información que yo tengo ahorita me permite generar estas preguntas porque, bueno, también ya he tenido otros casos similares en donde la policía, un poco por no meterse en problemas, por también, incluso por miedo a que puedan ser procesados, es decir, no ingresan a un domicilio, pero si hay una situación de riesgo, ¿quién y cómo decide? ¿No? Sí. Es decir, el juicio de quién, con base a qué capacitación, con base a qué protocolo se decide si se ingresa o no. Ahora, si el Ministerio Público supo a las 23:35 o poco después, según la versión de Zapopan así fue, ¿por qué no otorgó mando y conducción a la policía para que pudiera ingresar? ¿Por qué no llegaron rápido? Es decir, son algunas series de preguntas que yo hago al respecto. Y bueno, pues básicamente eso es lo que planteo en mis columnas. Hay un antecedente también que comparto, que se difundió en redes sociales sobre Eduardo N., el presunto agresor. Fue él procesado en 2004 por el feminicidio de su novia, al parecer. Digamos, hay todavía presunción de que muy remota presunción de que pudiera ser un homónimo, pero al parecer sí es la misma persona que fue en Sinaloa procesada por el feminicidio de su novia. Estuvo sentenciado a 24 años de prisión, no sabemos por qué estaba libre, pero él, después de que lo detienen en 2004 por este feminicidio, se fuga en 2006 y lo recapturan a las pocas semanas en ese 2006 y lo recapturan aquí en Guadalajara. Si fueron 24 años de sentencia de 24 años de sentencia de cárcel,
no sabemos hasta ahorita por qué estaba libre, ¿no? Y bueno, ¿no? Un poco este es el contexto, no sé si di muchas vueltas y si más o menos quedó claro los 2 o 3 puntos que intenté compartir en mi columna, Cecilia. Queda muy claro, Jonathan. De hecho, invitamos a nuestra audiencia a que lean tus 2 columnas, la de ayer, la de hoy. La de hoy la titulas Astrid, ¿pudieron ayudarla? Que es precisamente esa pregunta. Mira, tú lo has de tener también muy cerca, muy palpable, porque nuestro compañero Henry Saldaña nos ha dado a conocer que no intervienen las policías municipales porque casi nunca quieren ser los primeros respondientes. Y eso es gravísimo porque se tienen que revisar precisamente los protocolos. Muy posiblemente Astrid no hubiera corrido otra suerte después de lo que has narrado. Sí, claro. A ver, el video, evidentemente yo lo escuché, pues por eso también pude afirmarlo, es decir, la policía graba un video de la ventana, junto a la ventana de la casa, y se escuchan unos lamentos, digamos, en mi opinión, son lamentos de una mujer adulta. Sin embargo, pero bueno, pudieron también haber sido de la niña. Al margen de eso, si la niña estaba gravemente herida, requería que se ingresara de manera urgente, ¿no? Incluso el propio reporte policial dice, parece que se escucha como si estuvieran una mujer amordazada o privada de la libertad, ¿no? Es decir, hay una conciencia de que se está probablemente cometiendo un delito. Entonces, la pregunta es bien planteada, Josefina, es decir, ¿la policía está capacitada, ¿no? ¿O qué es lo que los detiene para realizar una acción que evidentemente pues tiene consecuencias para ellos, porque tienen que ir a declarar, tienen que llenar el informe policial homologado, es decir, y también no sé si eso inhibe que haya una reacción más inmediata. Insisto, aquí el punto es, se tiene que detener al asesino, al feminicida de Astrid, pero tenemos que revisar esos momentos, el protocolo de esos momentos en donde una policía preventiva, que por ley no puede ingresar a un domicilio, que es inviolable, pero ¿cómo determinamos si hay una situación de riesgo, quién y cómo toma esa decisión? Allí me parece que debe haber capacitación para el Ministerio Público, para el policía preventivo, para el operador del C5 y para quienes se involucren en esa cadena de una decisión que puede costar o no una vida, Josefina. Así es, Jonathan, tú bien lo comentas, esta posible omisión por parte de todos los actores, desde las personas que contestaban en el teléfono, en el C5, una capacitación óptima en este tipo de casos. Y como usualmente sucede, cuando pasan este tipo de incidentes, es cuando ya, pues bueno, las autoridades desean actuar, y es precisamente lo que recientemente se ha dado a conocer, que ya buscan crear ahora sí una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres por razón de género. Ya se está cocinando, ya se está presentando esta iniciativa en el Congreso. Esperemos que avance este tema y no nada más, pues bueno, por este caso reciente y en el marco del 8M. Sí, de hecho, hay un concepto ante la violencia de género. Ayer me lo dijo una abogada, abogada feminista, no recuerdo si el término era algo así como de máxima diligencia o bueno, pero es un término jurídico que habla que se debe actuar de manera inmediata ante un caso de violencia de género. Es decir, sí hay allí una manera de actuar distinta, ¿no? A, por ejemplo, otro tipo de delitos. Entonces, me parece que yo insisto, también quisiera que esto lo tomara con cautela a la audiencia. Esta es la línea de tiempo que yo reconstruí con versiones de los informes policiales de Zapopan internas, pero la versión definitiva y si ocurrió una omisión o no, eso lo va a determinar la investigación de la Fiscalía, la línea de tiempo de la Fiscalía y los hechos que corrobore la Fiscalía. Yo lo que comparto es lo que yo pude ver, lo que yo pude investigar, y sin embargo, me parece que sí hay elementos para hacer muchas preguntas en torno a este caso, y la reacción de una policía preventiva, me parece que ante un caso de violencia de género, pues debe ser, como decía hace un momento, de máxima diligencia, es decir, de una proactividad absoluta para poder evitar justamente una tragedia. Qué lástima que se nos agotó el tiempo, Jonathan. Nomás rápida, brevemente, en los informes policíacos que tú tienes, lo que puedas comentar, claro, por el sigilo, ¿te dicen si hay pistas del agresor?
No se menciona allí. Lo que sí sabemos y que mencioné en mi columna es que sí hay videos del Coto que lo ven ingresar, les dije, por ahí a las 7:40 y luego salir con una maleta alrededor de las 8:10. Son imágenes del presunto agresor y tenemos estos antecedentes sobre su perfil. Él se decía que era, al menos en redes sociales, que era fundador de una asociación para dignificar la labor policial, aunque él no tiene antecedentes como policía, es decir, no ha sido policía uniformado. Fíjate, escribió, o al menos en Amazon y en algunas librerías está disponible un libro que escribió, de hecho, durante su cautiverio en la cárcel, que se llama algo así como La Tercera Guerra Mundial o La Guerra que Viene, ¿no? En donde especula sobre una Tercera Guerra Mundial, y además era columnista en un portal de Culiacán, me parece, sí, me parece que Culiacán, porque él es del norte, en donde hablaba sobre historias policiales, ¿no? Entonces, digamos, esos son los indicios que hay a partir de lo que surgió con la búsqueda de su nombre y su rastro o su huella digital, digamos, pero pues evidentemente más datos, esos los tendrá la Fiscalía y pues ojalá que sea detenido pronto y que este hecho y el actuar de las policías y de los elementos ministeriales pues quede claro sobre los tiempos y las formas en que atendieron una emergencia que pues, era de vida o muerte y había que tomar decisiones, que también entiendo no es fácil. Claro. Jonathan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Invitación al público, por supuesto, a nuestros televidentes, a que lean tu columna en El Informador. Jonathan Lomelí, también te encuentran en redes sociales como JN Lomelí. Así es, allí estamos en @JNLomelí, en X, en TikTok y en Instagram. Y bueno, en El Informador están las dos columnas, la de hoy y la de ayer. Perfecto, muchas gracias a nuestro compañero Jonathan Lomelí por esta comunicación.